Imagina que vas a realizar un viaje familiar para vacacionar en algún otro estado de la República. Vas en tu vehículo con toda tu familia y durante ese trayecto un grupo de sujetos te para la marcha, te amaga, te amenaza, te golpea a ti y a toda tu familia. Y aparte de eso, se lleva todas tus pertenencias o incluso tu vehículo. También imagina que eres un transportista que va a llevar mercancías de un lado al otro y de repente una serie de sujetos te amaga con armas largas, te amenaza, te golpea, te intimida y aparte de todo ello, se apropia del transporte que tiene mercancías para llevárselo a un lugar desconocido. Bienvenidos a Enfoque Protegido, un programa en el que abordaremos los temas más urgentes y trascendentes en el ámbito mundial, así como dentro de la República Mexicana. En esta primera edición nos adentraremos a una problemática que está golpeando de manera muy particular a quienes tienen la necesidad de viajar por diversas carreteras del país. Acompáñanos mientras exploramos las causas, consecuencias, datos en particular de este fenómeno y algunas posibles soluciones para evitar ser víctima de estas actividades delictivas. El tema de robo agravado a transporte en vías carreteras es un tema que no ha disminuido en los últimos años, incluso ha tenido algunos aumentos porcentuales. Muchos pudieran considerar que por la situación de inseguridad en el país se focaliza este fenómeno en todas las carreteras del país, lo cual tiene, de cierta manera, una irrealidad. El Estado de México y Puebla es donde se concentra al menos el 50% de los robos a nivel nacional. Datos espeluznantes, porque nos habla en qué lugares focalizadamente se halla el fenómeno del robo agravado a transporte en carretera. Son diferentes los modus operandi que los delincuentes tienen y van desarrollando a lo largo del tiempo para ser mucho más efectivos a la hora de realizar una conducta delictiva. Hay que considerar este tipo de actuaciones en el marco de la delincuencia organizada, porque hay grupos locales que se encuentran en diferentes zonas limítrofes de diferentes estados de la República que tienen como objetivo particular el robo a transporte con violencia. Estos datos que se presentarán a continuación fueron rescatados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, datos oficiales que recuerdan la problemática y sobre todo cómo ha incidido en algunas partes del país. En 2023 aumentó 4.6% el número de asaltos en autopistas. Hay que recordar que el 86% de estos robos agravados se dieron con violencia. Es decir, la mayoría de esos delitos, los delincuentes incurrieron a actos de violencia, en algunos casos extremos, para poder robar los distintos insumos que buscan. Aunque no son únicos este tipo de mercancías, los asaltantes se concentran particularmente en alimentos y abarrotes, que posteriormente son comercializados en el mercado negro. Normalmente, el modus operandi de estos delincuentes suele modificarse, sobre todo por las estrategias que siguen las corporaciones policiales. Pero hay algunos que se siguen manteniendo debido al nivel de éxito o rentabilidad que tienen esas estructuras criminales. Hay uno que se ha identificado particularmente porque incluso pudiera parecer inocuo o sin ningún tipo de problemática cuando se ponen objetos sobre la carretera, sobre la carpeta asfáltica. Muchas personas pudieran considerar que piedras, troncos o llantas llegan ahí por diversas circunstancias, pero nada más alejado de la realidad. Este tipo de objetos son colocados a propósito para que las personas que lleguen a circular por diferentes vías carreteras y no guarden la debida precaución en el manejo, choquen con estos objetos y generen averías significativas a las unidades. Como por ejemplo, destrozar el cárter y chorrear todo el aceite del vehículo. Invariablemente un vehículo que no tiene aceite tendrá que detenerse de manera muy pronta, salvo que la carretera fuera en pendiente. Otro de los modus operandi que estos delincuentes comienzan a desarrollar es el encontrar carreteras que tienen neblina,
Particularmente este fenómeno se ha visto en carreteras de Chiapas y en carreteras de Veracruz. Cuando hay poca visibilidad, se pueden poner vehículos en avanzada para detenerlos con luces intermitentes, y los demás vehículos que circulan a baja velocidad, al ver esto, desaceleran y detienen la marcha. Los delincuentes en bandada bajan para amagar a todos los conductores que se encuentran varados para robarles todas sus pertenencias. Cabe señalar que en los últimos eventos, estas bandas organizadas ya no usan armas de bajo calibre, usan rifles semiautomáticos, y con ello obviamente generan un pánico más significativo. Es complicado oponerse a esta modalidad de asalto masivo, debido a que no hay hacia dónde ir, y lo único que le quedan a los conductores es operar con quienes están robando con violencia y desde luego preservar la vida. Otro de los fenómenos que también es muy localizado es el alcance que algunos vehículos de bandas organizadas dan a camiones o a trailers que tienen mercancías. Logra encapsular a estos vehículos para poder ascender al mismo, de esta manera amenazar al conductor y amagar con realizarle algún daño. De esta forma, los delincuentes logran neutralizar al conductor de los trailers o los camiones que llevan transportes de carga, abarrotes o objetos diversos. Muchas veces son golpeados. En algunos se ha dado asesinatos de transportistas a manos de estas bandas organizadas, y una vez que cometen esta primer fechoría, se hacen del vehículo y de esta manera lo llevan a algún lugar, algún paraje desconocido, para desvalijar el vehículo y sacar toda la mercancía. Otra de las modalidades que pueden darse en las vías carreteras son las personas que por alguna avería, ejemplo, un neumático ponchado, tienen que descender del vehículo para poder cambiar el neumático. Hay carreteras muy específicas donde el realizar este tipo de acción es un grave riesgo, es un factor de riesgo para ser robado con violencia. Otra de las modalidades que estos delincuentes han implementado en los últimos meses o años ha sido el balizar a vehículos particulares con insignias oficiales, ejemplo de la Guardia Nacional, para poder realizar operativos ficticios. De esta manera, los delincuentes aprovechan los emblemas que son oficiales para, a través de estos retenes, amagar, asaltar a cualquier persona que sea retenida bajo esta instrumentación. Este es uno de los delitos que mayor impacto ha generado en la sociedad, porque cuando tú ves un vehículo oficial, desde luego que no vas a considerar que este vehículo está involucrado en una actividad ilícita en particular. Este tipo de robos se han dado no solamente en los estados de Puebla o en los estados de Veracruz o el estado de México, también han sido detectados este modus operandi en carreteras de Nuevo León, de Zacatecas, de Tamaulipas, de Guerrero, de Michoacán y otros estados que también han sufrido la instalación de retenes falsos por parte de miembros del crimen organizado. Hay muchas recomendaciones que se pueden hacer para evitar ser víctima de las actividades delictivas. En primer momento, muchas personas pudieran considerar que el hecho de aumentar la velocidad y romper los límites asignados a las vías carreteras es la alternativa más viable. Pero incluso esta alternativa podría ser o resultar fatal para los conductores, más cuando hablamos que se ponen objetos en la carpeta asfáltica. Imaginemos un vehículo que circula a 160, 180 kilómetros por hora y tiene de frente una llanta de un tráiler. Probablemente el daño que se produce a través de la velocidad y el peso y el objeto que choca directamente con alguna estructura del vehículo, alguna estructura frontal, podría causar daños mayores, incluso la volcadura de este vehículo automotor. Entonces, se recomienda ir a los límites de velocidad y cuando se vean objetos a lo lejano, objetos extraños, de esquivarlos o incluso, si se puede, retroceder del camino. En el caso de los transportistas, se han desarrollado diferentes estrategias por parte de los órganos de logística de las empresas que normalmente transportan diversas mercancías. Esto ha permitido, de cierta manera,
que haya un seguimiento, ejemplo, jornadas completas de transportistas que viajan juntos en caravana y de esta manera tienen cierta protección a través del cobijo de los grupos y el seguimiento incluso con escoltas armados. Pero definitivamente no todos los transportistas correrán la misma suerte, porque habrá empresas que sean mucho más pequeñas o mercancías que tengan que ser transportadas a ciertos lugares, a ciertas horas, en ciertas carreteras. No se puede realizar un viaje coordinado en caravana. En ese sentido, hay muchos riesgos, pero también hay muchas posibilidades de poder disminuir un poco el riesgo de un asalto o un robo agravado con violencia. En ese sentido, las empresas transportistas han logrado implementar vínculos interinstitucionales, el seguimiento a través de GPS, la custodia de guardias armadas, que puedan dar protección a las mercancías que están trasladándose de lugar a lugar. Si tú frecuentemente viajas, también una recomendación sería el hecho de que no viajes de noche. Muchos pudieran considerar que viajar de noche es quizá el momento más factible para poder llegar más rápido, para poder ahorrar gasolina, para no enfrentarse al tráfico o al sol u otras circunstancias. Sin embargo, hay ciertas horas de la noche donde los asaltantes tienen una mayor actividad. Se da particularmente entre 9 de la noche y 5 de la mañana. Por lo tanto, se recomienda que en estas carreteras donde existe un alto índice delictivo, se evite viajar de noche. Uno de los retos quizá más importantes es el poder detectar un retén que sea falso. En este caso, hay implicaciones de que tú te puedas saltar un retén, o por el hecho de saltarte un retén que sea de miembros de la delincuencia organizada. En ambos casos pudiera sugerir un alto riesgo, sobre todo por la respuesta o de las autoridades o del crimen organizado. En ese sentido, uno de los mecanismos de protección efectivamente es viajar de día. Esto no garantiza que no pueda darse un retén falso, pero al menos hay todavía un entorno que se puede privilegiar para la protección de aquellas personas que caen en retenes, sobre todo cuando hay carreteras que tienen mucha circulación de vehículos. Es mucho más visible y probablemente haya mucha más presencia de autoridades que no sean ilegítimas, o más bien que sean verdaderas autoridades. La recomendación es que si eres detenido a través de un retén falso, lo único que resta en ese caso es cooperar con aquellas personas y obviamente denunciar el hecho cometido cuando se tenga contacto inmediato con alguna autoridad. Hay que considerar que si bien se pudiera tener la percepción que en todas las carreteras de la República existen este tipo de eventos, la verdad es que están focalizados al menos en 10 entidades de la República, lo que representa el 92% de los atracos perpetrados. Son el estado de Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México y Veracruz los estados que tienen mayor índice en este tipo de delitos. Esto ha sido todo por hoy en Enfoque Protegido. Te invitamos a seguir nuestras próximas publicaciones, donde seguiremos abordando temas trascendentales y cruciales en el entorno mundial y en el entorno nacional. Hasta la próxima y muchas gracias por seguirnos en esta misión. Por favor, síguenos en redes sociales y también, si te gustó este contenido, recomiéndalo. Hasta la próxima.